Ciencia que suena. No, pero así no suena. ¿No? ¿Y entonces cómo? Suena así. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let me sube la bilirrubina. Feel the rhythm. Ah, Ciencia que suena. Un podcast para hablar de ciencia a través de la música. O al revés, un podcast para hablar de música explicada por la ciencia. Ciencia que suena. Un podcast para cantar y pensar. Riadu Melissa Marena. Hola y saludos a todos. Silema Gemen. Hälsningar från en dataprogrammerare i den lilla universitetsstaden Ithaca på planeten jorden. నమస్తే తెలుగు మాట్లాడే జనముల నుంచి మా శుభాకాంక్షలు สวัสดีค่ะสหายนายธรณีพ้นพวกเราในธรณีนี้ขอส่งมิตรจิตมาถึงท่านทุกคน Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şeriflerinize hayırlı olsun. Пересилаємо привіт із нашого світу, бажаємо щастя, здоров'я і многое літа. Ассаламу алейкум. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo espacio que esperamos que dure lo que tenga que durar, que se llama Ciencia que Suena. Este es un podcast que inventamos Lina Gómez, mucho gusto. y Alexandre Monera. La idea de este podcast nace de los gustos personales de nosotros dos. A Lina le gusta la ciencia, a mí me gusta la música, entonces decidimos juntar esos dos gustos pensando en que algunas canciones y algunos artistas tratan temas que se pueden explicar con la ciencia. Entonces a partir de ahí sale este podcast. El inicio de este podcast estaba con unos saludos. Esos saludos hacen parte de nuestro tema de hoy, que son las sondas Voyager, que ya Lina enseguida nos va a explicar eso, qué es, de dónde salió y por qué. Yo solamente me encargo de hacer la introducción de este programa y es precisamente eso. Son unos saludos en 55 idiomas o dialectos, porque además hay unos que son indígenas, hay unos que son derivados como el mandarín, que son como varios, y que están en unos discos que también ya enseguida les vamos a contar esos discos que más tienen, que hacen parte como de esa misión de las ondas, de las sondas. No es onda sin S, sino es sonda con S de las ondas Voyager. Lina, ¿qué son las ondas Voyager? Las sondas Voyager son dos, de hecho, se llaman Voyager 1 y Voyager 2, muy creativos los ingenieros de la NASA. La gente práctica, ingenieros. No, y en general los astrónomos y los físicos son así para los nombres. Fueron lanzadas por la NASA en 1977. La 2 la lanzaron en agosto y la 1 la lanzaron en septiembre. ¿Por qué? No lo sé. Pero fueron como con 15 días de diferencia. Estas sondas las construyeron con la misión de ir a explorar a Júpiter y a Saturno, que son los gigantes gaseosos del sistema solar, los planetas más grandes que son gaseosos en el sistema solar. Y pues se calculaba que las sondas iban a tener una vida útil de 5 años, que era como mientras llegaban a estos planetas, los estudiaban, los exploraban, les tomaban fotos, estudiaban la atmósfera y buscaban pues como cosas. Pero resultó que la capacidad del combustible, la capacidad de comunicarnos con estas ondas, pues duró más de los 5 años. Entonces dijeron, bueno, mandémoslas entonces para Urano y para Neptuno, a ver qué nos cuentan de estos planetas. Y también hicieron investigaciones allí, buscaron y demás. Pero como se pensaba inicialmente que estas ondas pues iban a llegar como hasta estos planetas y ya de ahí las íbamos a perder y esto iba a seguir navegando errantes en el espacio, a las ondas las dotaron, pues además de los instrumentos científicos, con unos discos, como unos LPs, por decirlo así, de oro. Tiene esa lógica, de hecho. Además en esa época no había CD. Sí, exacto. Lo máximo que hubieran podido llevar, pues mandar, era un cassette. Sí. Pero más difícil claro, más difícil de producir, además, pero los acetatos como tal tienen más durabilidad. Los cassettes duran menos. Entonces un acetato tiene más durabilidad y en esa medida, pues tiene lógica que los hayan enviado en acetato. Entonces a las Voyager se les conoce primero por la exploración de los planetas
Y segundo, porque llevan estos discos de oro que, como Alex les contaba, pues tiene un montón de información de la Tierra. Tiene saludos en distintos idiomas, tiene canciones que aparentemente en ese momento se consideró que representaban lo que éramos nosotros en el planeta. Tiene imágenes y póngale además que tiene la ubicación de nosotros dentro del sistema solar y dentro de la galaxia. Como para que lleguen y nos hagan una visita. Sí, como que si algún día alguna civilización extraterrestre se encuentra con las ondas, pues si logra como encontrar la manera de reproducir el contenido de los discos, pueda tener información de quién se lo mandó. Exacto. Hay que mencionar de los discos, pues bueno, reiterando lo que ya dijo Lina, que tiene imágenes y que tiene sonidos como de la cotidianidad del mundo, pues del mundo humano, pero también de la naturaleza, que hay unas canciones, que hay música clásica, hay folclore, hay jazz también. Trataron como de hacer un paneo para la época en términos musicales que representara, como dijo Lina ahorita, no sé si los gustos de la humanidad, pero al menos sí la humanidad en términos artísticos y en términos sonoros. Entonces ahí hay música de Louis Armstrong, por ejemplo, hay folclore del Perú, hay folclore de México, hay música clásica de Bach, hay música clásica de Mozart, hay música, bueno, hay una serie de composiciones de autores de su época muy importantes y que todavía lo son, pues muchos de ellos todavía siguen siendo importantes. Está Chuck Berry, que lo vamos a escuchar ahora. En fin, una de las preguntas que les podríamos hacer desde ya, y si ustedes la quieren responder al final, como nosotros lo vamos a hacer, es ustedes que hubieran puesto esos discos, ¿cierto? Como qué canciones creen ustedes que representan hoy, siglo XXI, a la humanidad. ¿Qué canciones o qué artistas o qué géneros o qué imágenes habría que llevar? En fin, entonces pregunta para el final de este programa por si la quieren responder con nosotros. Para este programa también, o sea, nosotros no podríamos hacer este programa sin la ayuda de científicos de verdad, ¿cierto? Pues gente que sí estudia. Entonces, hoy tenemos de invitada a la profesora Luisa Fernanda Mónico Muñoz. Ella es ingeniera aeronáutica, magíster en motores de combustión interna, alternativos y doctora en sistemas propulsivos en medios de transporte. Ella también es docente de la Fundación Universitaria de los Libertadores en el programa de Ingeniería Aeronáutica e investiga temas relacionados con propulsión, combustibles alternativos y ruido de combustión. Además, él está dirigiendo el semillero CISPRO. Con ella nosotros conversamos antes de grabar este programa en este momento y le hicimos una serie de preguntas, y la primera que le hicimos fue por qué esos discos estaban recubiertos de oro, porque no es que los hayan grabado como tal, sino que hay un recubrimiento de oro para que se mantengan como por más tiempo, parece ser. Pero escuchemos a la profesora Luisa Fernández, ella nos lo explica mejor. Se tomó la decisión de que fueran en oro o están bañados en oro para protegerlos principalmente de la corrosión. Como estamos, digámoslo así, estas ondas están operando en un espacio que muchas veces, incluso estamos hablando de 1977, era algo también desconocido para su momento. Entonces se sabe que es un buen material para prevenir esto, la corrosión. Son de 30 centímetros de diámetro, contienen sonidos e imágenes que cuentan la diversidad de la vida y la cultura de la Tierra. ¿Esto con qué? Con el propósito de que si alguien en algún momento llegase a encontrarla, pudiese tener información de nosotros para conocernos. Entonces se diseñaron con el objetivo de dar a conocer la existencia en la vida de la Tierra, alguna posible vida extraterrestre inteligente que lo encontrase. Entonces, claro, como no sabemos a primera instancia si existe o no existe esa otra vida, si existen extraterrestres y en qué idioma, entonces precisamente con esa finalidad el contenido de la grabación fue seleccionado por la NASA y por un comité de expertos precedido por Carl Sagan de la Universidad Cornell. Ciencia que suena, un podcast para melómanos y preguntones.
Como este es un espacio o un podcast que quiere mezclar, pues esa es la columna vertebral de este espacio, que quiere mezclar la música con la ciencia, pues la excusa de las ondas Voyager es que tenían discos con música, por eso quisimos empezar además con este programa o con este tema, pues después de escuchar a la profesora Luisa Fernanda, escuchamos también a Mozart, o bueno, una composición de Mozart que se llama Queen of the Night, que es la reina de la noche, y que esa reina de la noche hace parte de una ópera que se llama La flauta mágica. La flauta mágica, algunos dicen que tiene como visos, guiños, como coqueteos o mensajes subliminales sobre lo masónico, que porque el amigo de Mozart y Mozart eran masones, entonces que tiene como cosas parecidas. Otros dicen que no, que eso simplemente es una composición, que es un cuento de hadas, porque les voy a contar además de qué trata un poco. Resulta que hay una reina, que es la reina de la noche, que salva a un príncipe de una situación en donde el príncipe está en peligro, y el príncipe, por agradecimiento, quiere a su vez salvar a una de las hijas de la reina, que también está como en una situación de peligro, de la cual además se enamora el rey, ¿cierto? Pues el príncipe. Entonces, eso es como un poco lo que narra esa ópera, una ópera que tiene otra particularidad, y es que tiene fragmentos hablados, lo que para la época no era muy común. Y se compuso en 1791 porque el amigo de Mozart, que les voy a decir, se llama Emanuel Chicanera, perdón mi alemán, no soy bueno con los idiomas y menos con el alemán. Este señor le dijo, ve, yo estoy como pobre, vamos a hacer una ópera. Entonces Mozart le dijo, ve, yo también estoy como pobre, hagamos una ópera. Entonces hicieron la ópera, básicamente. Me encantan las motivaciones para aprender. En todas las épocas y en todas las generaciones, la motivación para emprender siempre ha sido la misma. Es que la plata mueve el mundo. Entonces, bueno, de ahí salió este fragmento que nosotros escuchamos, que es Queen of the Night, de la ópera llamada La flauta mágica. Hay más información, por supuesto, de las ondas Voyager. Aquí no termina este espacio. Nosotros le preguntamos varias cosas a la profe, como por ejemplo, que nos contara acerca de la comunicación, ¿cierto? ¿Cómo hacían para comunicarse sabiendo que esas ondas están re lejos? En una cosa que se llama, ¿cómo es? El espacio interestelar. El espacio interestelar, así es. Antes de escuchar lo que nos cuenta la profesora Luisa Fernanda, el espacio interestelar es, por decirlo de alguna manera, y los astrónomos nos corregirán, es el espacio que hay entre las estrellas. Resulta que las estrellas alrededor, pues por la fuerza de gravedad y como por todos estos asuntos de cómo ellas mismas se forman y demás, pues tienen, en nuestro caso, nuestro Sol tiene al sistema solar, los planetas que son los 8 que conocemos, pero en el borde hay otro montón de cosas. Hay rocas, hay planetoides, hay asteroides, hay cometas, y todo eso hace parte como de una gran burbuja. Las ondas lograron salir de esa burbuja y ahora están por fuera en el espacio interestelar. Ahí ya la profesora nos va a contar pues cómo estas ondas, estando tan lejos, es que todavía nos podemos comunicar con ellas. Se envía la señal y es como quedar en un bucle porque no se sabe qué va a pasar si ellos reciben la información o no, y hasta que llega y otra vez retorna. Entonces sí es como un tiempo bastante grande, un gap en el cual no se sabe qué va a pasar si la información llega y de sí mismo nos la van a devolver. Las ondas Voyager se comunican con la Tierra mediante ondas de radio que envían, lo que sean, y reciben información a través de antenas. Estas llevan transmitiendo esos datos con un transmisor de radio de banda X, que tiene una antena que se conoce con el nombre comúnmente como Cassegrain, que son de 3,7 metros de diámetro. Estamos hablando de algo extremadamente grande. Esta lo que hace es transmite los datos a la Tierra a través del canal 18 de la red del espacio profundo a una frecuencia de 2,3 GHz a 8,4 GHz. Entonces es un ancho de banda bastante importante. Estas ondas de radio viajan a la velocidad de la luz en forma de ondas electromagnéticas. Sin embargo, se difunden en el espacio, volviéndose cada vez más débiles a medida que avanza. Por eso lo que hablábamos ahorita, por eso la comunicación es cada vez
como más difícil y esa respuesta no es tan inmediata. La Tierra lo que hace es recibir las señales de radio de las sondas mediante potentes antenas parabólicas y la NASA tiene que enfriar los receptores de su antena a más o menos menos 255 grados Celsius para poder captar esas señales que transmiten las sondas. Ya estamos hablando de antenas o sondas que no son muy comunes para nosotros y trabajan a una frecuencia distinta. Los propulsores son los que mantienen la nave orientada de manera que pueda comunicarse siempre con la Tierra. Si la sonda no está posicionada, es decir, como en una línea o apuntando hacia esa comunicación directa con la aeronave, esta no puede, por decirlo así, escuchar los comandos de control que se envían desde la Tierra y pues se va a perder toda comunicación y no vamos a ni recibir ni ella va a obtener información. Ciencia que suena, un podcast para cantar y pensar. Cuando las sondas se lanzaron, como les contábamos al inicio y como lo menciona la profesora Luisa Fernanda, el propósito era hacer la exploración de los planetas del sistema solar. Entonces, tenían a bordo varios instrumentos como cámaras fotográficas, como medidores de los elementos de las atmósferas de los planetas y otras cosas muy específicas para buscar qué pasaba en los planetas y traer información sobre eso. En la medida que las ondas se fueron alejando, pues estos instrumentos se fueron apagando, como la profesora nos lo cuenta, y quedaron solamente algunos que son, digamos, los necesarios para que las ondas puedan estudiar lo que pasa a su alrededor del lugar en el que están, que es ese espacio interestelar. Esos instrumentos que están todavía encendidos permiten estudiar las partículas, el plasma y los campos magnéticos de esa zona. Las partículas, pues es por poder identificar los electrones, los positrones, los quarks, los protones, que en algún momento pues invitaremos a algún físico para que nos explique con más detalle eso que es, pero todo eso está ahí, viene bien sea de nuestro Sol o de otras estrellas o incluso de explosiones de estrellas por allá muy, muy, muy lejanas. El plasma es el cuarto estado de la materia, es como una especie, pues lo describen como una especie de gas que se calienta. La verdad yo todavía no lo dimensiono muy bien porque pues primero decían los físicos que era algo como que estaba solo en el espacio, pero resulta que también está aquí en la Tierra. Y básicamente lo que las ondas pueden reconocer del plasma es que cuando se interactúa con el plasma se generan unas ondas, como una vibración. Entonces los instrumentos que tienen las Voyager pueden detectar estas ondas o estas vibraciones. Y el otro instrumento que tienen y que están pues como utilizando es el que estudia el campo magnético, que es como pues esa fuerza que está alrededor de, en este caso, de nuestro sistema solar. Y pues las ondas Voyager lo que están haciendo es que están midiendo cómo ese campo magnético cambia en la medida que ellas se van moviendo en ese espacio. Varias preguntas nosotros le hicimos a la profesora Luisa Fernanda para complementar lo que acaba de decir Lina, y es esos desarrollos que han tenido que hacer los ingenieros para poder que una tecnología que tiene ya casi 50 años, 48, ¿cierto? Para ser exactos, sí, pueda como fusionarse o comulgar o ser compatible, esa sería la palabra, ser compatible con la tecnología actual, ¿cierto? O sea, los ingenieros que han tenido que hacer para poder que la tecnología del 77, de 1977 del siglo pasado, pueda ser compatible con la tecnología de ahora y se puedan seguir teniendo comunicaciones y teniendo el control de las ondas. Entonces la profesora Luisa Fernanda nos cuenta. Incluso con el paso del tiempo, los ingenieros han tenido que generar o desarrollar diferentes alternativas o soluciones para permitir que éstas sigan en funcionamiento. Entonces aquí donde, por ejemplo, recientemente los ingenieros de la NASA encendieron con éxito un conjunto de propulsores que esta sonda no había utilizado en décadas. Entonces aquí, ¿qué decimos? Ella llevaba como reservas de algunos instrumentos, equipos, para que cuando ya se acabe uno, empiece a funcionar otro y pueda permitir que perdure más en el tiempo. Entonces, esto ha podido o ha permitido resolver muchos de los problemas y hacer que la nave pues siga funcionando durante todos estos años y que mejor aún siga
a pesar de su antigüedad, transmitiendo toda esa información que se recolecta y es muy valiosa para descubrir aún más todo lo que pasa en nuestro sistema solar. Ellos han tenido que acoplarse y mantener como esa esencia de los sistemas de comunicación antiguo, porque precisamente eso, lo que tú decías, yo trabajo con un sistema actual, ya el otro queda completamente obsoleto y hay muchas cosas que no van a funcionar. Y pues en este caso, ¿qué es lo que están intentando los ingenieros? Que algo como con el paso de los años se ha roto récords, porque lo que decíamos, se pensaba que iba a operar solamente 5 años y ya estamos hablando de 50 años. Entonces, esto de una u otra forma ha hecho que en esta parte ellos sigan manteniendo como esa antigüedad, porque al final todo es ganancia lo que recibamos de esas ondas. Entonces, con el propósito de poder retener o poder recibir esa información que sigue siendo valiosa, que no sabemos hasta cuándo vaya podemos recibir esa información, entonces sí ha obligado, digámoslo así, a que ellos se mantengan un poco con esos instrumentos antiguos con el fin de eso, de poder recibir la información. Cabe resaltar lo que decía también ahorita en la explicación. Se han dado cuenta que hay muchos instrumentos que ya son obsoletos, que simplemente gastan energía y es por eso que han dejado de que operen, simplemente ya han dejado que se apaguen por ellos mismos o los han desconectado, quitado la comunicación, para que con lo esencial y lo básico las ondas nos puedan seguir transmitiendo esa información valiosa. Continuamos en Ciencia que Suena. Este es un podcast para pensar y cantar, en donde tenemos como excusa hablar de música para que la ciencia le explique un poco, ¿cierto? Los temas que se hablan en las canciones, le preguntamos a científicos cómo se pueden explicar. Por cierto, y de una vez los invitamos, tenemos temas por lo menos ya grabados con respuestas de nuestros invitados científicos. Vamos a hablar de la memoria, pues del olvido. ¿Cuántas canciones no hablan de eso? ¿Qué más tenemos? Vamos a hablar sobre agujeros negros. Agujeros negros. Un tema presente con cierta frecuencia en el rock. En algunas canciones, exacto. Entonces, bueno, ahí de una vez ya les invitamos. Y vamos a escuchar ahora a un señor que se llama, o que se llamó, Lorenzo Barcelata. Él compuso muchas canciones, dicen 214 canciones, por lo menos para una compañía de discos de la época que era Pure Music. Dentro de ese montón de canciones hay dos que fueron muy representativas, una que está dentro de esa lista de canciones de los discos de las ondas Voyager, que se llama El Cascabel, que es un guapango mexicano. Además, también fue compositor de una canción que creo yo todos hemos, no sé si cantado, pero sí escuchado, y que se llama Allá en el Rancho Grande, que hacía parte, o que hizo parte también del nacimiento del cine mexicano, que fue tan importante el cine mexicano y que sigue siendo importante, sino que tuvo una época como de oro, el cine mexicano, como un poco como a mediados del siglo pasado. Entonces, Allá en el Rancho Grande también es de este señor, pero nosotros vamos a escuchar El Cascabel, que es en realidad, o la canción habla de un amuleto para proteger como de las malas vibraciones, o para proteger pues como al ser que la cargue, que además era una cinta morada. Ese era el amuleto. Si usted cargaba la cinta morada, decía la canción, pues entonces estaba protegido de todo mal y peligro prácticamente. Mandamos a la Voyager con un amuleto y al extraterrestre que se la encuentre también va protegido. Por eso es que las Voyager han durado tanto, porque están protegidas por el cascabel. Esa es la razón. Se lo di a mi prenda amada para que jugara con él. Ay, como reza maicena. Ay, como
torres y bancos y cascabeles no hay amor. Una de las preguntas que también le hicimos a la profesora Luisa Fernanda fue que nos explicara cómo es que funcionan todavía las sondas Voyager con el combustible que se les cargó pues hace 48 años. Entonces, bueno, escuchemos la que ella acá nos da estos detalles. Cuando hablamos de combustible para este tipo de sistemas de propulsión, no hay que aclarar que no es como la gasolina o el ACPM que utilizamos normalmente para los vehículos que vemos transitear a diario, no. El combustible aquí propiamente es la hidracina líquida, que para contextualizarlos un poquito, porque yo sé que no es un término que sea muy común, es un líquido aceitoso, es humeante e incoloro con un olor similar al del amoníaco, es corrosivo para los ojos, la piel y el tacto respiratorio, puede incluso causar problemas en la piel, y la exposición a la hidracina puede afectar lo que es el sistema nervioso, el hígado y los riñones. Estamos hablando que es un combustible muy potente, es muy fuerte, por eso les digo, no es que nosotros vayamos a una estación de gasolina y allí lo vayamos a encontrar, no. Normalmente ese tipo de combustibles se hacen, digámoslo así, a medida, al laboratorio, de, como con una fórmula especial para la misión que se está estableciendo. Para que tomen un poquito de referencia, el ancho de estos sistemas como de inyección, llamémoslo así, es como si fuera del ancho de un cabello humano. Entonces estamos hablando de algo extremadamente pequeño, que cualquier partícula o mugrecito, incluso digámoslo así, puede llegar a generar problemas. A medida que estas dos ondas envejecen, el equipo de misión ha logrado apagar poco a poco aquellos sistemas que se han dado cuenta que con el paso del tiempo pues ya no son necesarios, pero que sí pueden gastar energía. El hecho de apagarlos que hace que logre ahorrar ese combustible, no sé, como si no se malgaste y pueda perdurar o funcionando las ondas sin ningún inconveniente. Estas medidas han logrado que se rompan más los récords y que la sonda pueda seguir operando sin ningún problema con el paso de los años. Ellos son muy conscientes que en algún momento simplemente se pueda perder la comunicación, no haya la antena no esté dirigida hacia la Tierra y simplemente ya pase a ser historia. Ciencia que suena, un podcast para melómanos y preguntones. Otra pregunta que le hicimos a la profesora Mónico es como cuál es la relevancia, que parece obvia pero no lo es, cuál es la relevancia en que estas sondas han durado pues tantos años, ¿cierto? Una misión que iba a ser de 5, pues ya vaya a ajustar los 50. Entonces, ¿cuál es la relevancia de eso y qué tan importante es que las sondas sigan funcionando? Mejor dicho, que estén viviendo horas extras. Entonces, aquí la profesora Mónico nos cuenta. Si a día de hoy llegasen a dejar de funcionar, pues creo que más que todo tendríamos que estar agradecidos porque con el paso de los años nos han brindado muchísima información. Estamos hablando que se fueron lanzadas en 1977 y que han logrado avanzar hasta 55.000 kilómetros por hora, pero a pesar de eso han roto todos los récords, todas las expectativas y siguen operando. Para contextualizarlos un poco, desde el año 2012 la sonda número 1 salió del sistema solar y se encuentra, digámoslo así, navegando o flotando en el frío y en la oscuridad del espacio interestelar. O sea, estamos ya hablando que está como en otra dimensión, está en otro sistema. Los científicos dicen que las dos sondas se encontrarán cerca de otras estrellas y aproximadamente 2 años luz, que es más o menos un año luz, es lo equivalente a 9.461.000 millones de kilómetros. O sea, estamos hablando de una distancia que creo que ni siquiera podemos mentalmente como llegar a considerar y a medir, decir, uy, es que esa distancia es de aquí a tal lugar. No, estamos hablando que son distancias extremadamente grandes.
Y es por eso, por ejemplo, uno de los astrofísicos más importantes de la historia, que es Marx Siddal, afirma que nada puede detener el camino de las ondas en el espacio y que continuará su periodo durante mucho, mucho tiempo y probablemente durante miles de millones de años, pero lo que sí tenemos que estar es, como te decía al inicio de esta pregunta, desagradecidos, porque ha roto con todas las expectativas y ha permitido que tengamos información que nunca se pensaba tener y sí nos ha podido ayudar a descubrir lo que sucede en nuestro sistema solar. Las Voyager han logrado recopilar información muy valiosa para comprender cómo funciona nuestro sistema solar. En su exploración de los planetas desde Júpiter hasta Neptuno, ayudaron a encontrar información sobre nuevas lunas, sobre un montón de datos pues que hasta ese momento no teníamos acerca de la composición de estos planetas de nuestro sistema solar. Pero, a mi juicio de no científica, yo me atrevería a decir que lo más importante que han logrado las ondas Voyager fue lo que hizo las Voyager 1 el 14 de febrero de 1990. Resulta que en ese momento la Voyager 1 estaba como ya más despuesito de Neptuno, estaba ya lejitos, alejándose de Neptuno. Entonces dice la historia que estando allí y pues ya iban a empezar a apagar los instrumentos que ya no necesitaban para la exploración de los planetas, entonces Carl Sagan dijo, ve, voltea la cámara y toma una foto. Pero valga la pena aclarar, Carl Sagan, que fue un científico muy importante y un divulgador muy importante del mundo, eh, hizo parte esencial de esa misión. O sea, él como que ayudó a pensarla, él ayudó también, por ejemplo, con su equipo a pensar cuáles deberían ser las canciones o las imágenes, pues como el contenido de los discos. Entonces, por eso es que es Carl Sagan, por eso no es otra persona, ¿cierto? Carl Sagan es, por eso es que, Sí, por eso es él, no es otro. estuvo él con la esposa que se llama Andruhan y otro que no me acuerdo cómo se llama. Pero digamos que él es el que Al menos él él es el más mencionado. es el más mencionado y es como el que abanderó, digamos, como toda la tarea. Entonces, Carl Sagan le dice a los de la NASA, ve, mira, decirle a la Voyager que se voltee y tome la foto antes de que ya le apaguemos la cámara. Y entonces toma una foto que se vuelve un ícono, digamos, dentro de toda esta misión de las Voyager, que lo inspiró luego para escribir un libro que se llama Un punto azul pálido, una visión del futuro humano en el espacio. Porque pues en esa foto aparece nuestro hermoso planeta Tierra como si fuéramos una estrellita más, un polvito más en la foto, por allá lejísimos en la porra. El libro tiene un apartado que para mí resume muy bien como este hallazgo y que creo que es la lección grande de las Voyager, que es una lección casi que de humildad, en donde Sagan dice lo siguiente: si pueden buscar la foto, búsquenla porque tiene más sentido como cuando uno ve la foto y escucha esto. Dice, mira este punto, eso es aquí, eso es nuestro hogar, eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos los que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha existido, vivió aquí. Y aquí me voy a saltar una parte porque él habla de todas las religiones, todas las doctrinas, todos los cazadores, todos los tiranos, todos los reyes, todas las madres, todos los hijos. Todos hemos estado en esa motica de polvo. Cada santo y cada pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Es una reflexión muy bonita y para mí, como les digo, a juicio de no científica, eso es el mayor logro que las Voyager nos hayan podido dar. Bueno, y ya para ir cerrando, les vamos a contestar la pregunta que les hicimos al principio y porque esperamos que ustedes también la contesten, aunque no sea con nosotros, pero que ustedes lo hagan mentalmente o que lo discutan con alguien más, y es qué información debería tener si nosotros mandamos una cápsula del tiempo a algún lado, esa botella con el mensaje. ¿Qué tendría que tener? ¿Cuáles imágenes o cuáles sonidos y cuáles canciones? Que es, por ejemplo, lo que a mí más me quita el sueño. Entonces, que además hay que ser muy
tratar. La neutralidad es muy difícil, digamos que no existe, pero tratar de ser neutrales, no dejarse llevar tanto por el gusto, y ustedes dirían entonces que cuál es la música que está representando la humanidad en este momento, en este 2025, que es el momento en el que nosotros estamos grabando este programa. Lina tiene una muy buena idea que a mí no se me había ocurrido, que es El K-pop. el K-pop. Pues a mí no me gusta, pero si fuera hoy el día en el que hay que decidir qué música mandar en un disco de oro en una nave espacial para que una civilización extraterrestre la encuentre, muy a mi pesar, yo pensaría el K-pop. Algo que represente, tal vez no sea toda la humanidad, pero sí un pedazo muy grande. Un pedazo muy grande. Y yo completaría ese disco con música de Bad Bunny, que no me gusta, pero pues que también siento que es importante. O sea, es un señor que está haciendo música y que a la gente le gusta mucho y que es un fenómeno mundial. Entonces creo yo que también puede representar en términos musicales a la humanidad, y a Taylor Swift, que también es una mujer que en términos representativos para la especie humana, pues en este momento musicalmente nos representa. Pero déjennos en los comentarios de esta publicación ustedes qué música incluirían en ese disco hipotético. Y para ya despedirnos, agradeciéndole desde ya, bueno, a todos ustedes, a todas las personas que nos escucharon, y a la profesora Luisa Fernanda Mónico Muñoz, docente de la Fundación Universitaria de los Libertadores, que estuvo con nosotros de manera muy amable, respondiendo todas las preguntas que le hicimos, que además Superjuiciosa estudió para poder conversar con nosotros, o sea, se puso a estudiar para hablar con nosotros. Después de los agradecimientos, nos queremos despedir con una última canción que es de Chuck Berry. Chuck Berry es como de los pioneros de rock and roll. Uno siempre tiene la imagen de Chuck Berry como de los 50, pero pues en realidad Chuck Berry duró hasta los 90 años, o sea, se murió a los 90, se murió en el 2017, o sea, fue contemporáneo realmente de casi todos nosotros. Y John Lennon, hablando de John Lennon, vale la pena decir también, de los Beatles también se quería incluir música en esos discos. Y la Los Beatles dejaron, pero por derechos de autor la disquera no dejó. Entonces los Beatles por eso no están ahí dentro de esa lista, pero John Lennon decía que si hubiera que renombrar al término rock and roll, al género rock and roll, habría que nombrarlo como Chuck Berry. O sea, ya, ¿vos qué escuchás? Chuck Berry. Una cosa así. ¿Sé qué música le gusta? Chuck Berry. Exacto. Yo escucho Chuck Berrycito, ya no voy a decir rockcito, sino Chuck. En fin, el caso es que vamos a escuchar una canción que se llama Johnny B. Good. Johnny era un integrante de la banda de Chuck Berry, creo que era el pianista, si mal no estoy, y lo molestaba mucho porque parece ser que a Johnny le gustaba mucho como beber. Entonces Chuck Berry lo molestaba y le decía, pórtate bien, Johnny B. Good. Entonces por eso está el Johnny B. Good ahí en la canción. Nos despedimos entonces con esa canción. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, si llegaron, y nos escuchamos la próxima. Chao. Johnny B.
Ciencia que suena. No, pero así no suena. ¿No? ¿Y entonces cómo? Suena así. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight. Me sube la bilirrubina. Feel the rhythm. Ah, Ciencia que suena. Un podcast para hablar de ciencia a través de la música. O al revés, un podcast para hablar de música explicada por la ciencia. Ciencia que suena. Un podcast para cantar y pensar.